Hola, ¿qué tal? El día de hoy, 7 de enero, se llevó a cabo una comisión permanente en la cual se tocó el tema de Venezuela. Pues con esto se pretende hacer un llamado a la comunidad internacional para que actúe de manera responsable, prudente y respete el derecho internacional, pues claramente lo que aconteció en Venezuela no se hizo de la manera correcta. Ante esto hubo diferentes posturas, diferentes opiniones y la oposición no podía faltar. Y bueno, esta vez fue Ricardo Anaya, que con todo el descaro del mundo se sube a tribuna y empieza a contar una de cosas, unos cuentos que ya nadie le cree. Pues ahora resulta que nos quiere voltear las cosas, diciendo que el espurio de Felipe Calderón no se robó la presidencia, sino el expresidente Andrés Manuel López Obrador se robó la presidencia en el 2018. Y es que incluso se atreve a decir que hizo exactamente lo mismo que Maduro en Venezuela. O sea, ¿qué le pasa a este tipo? Pero bueno, hasta ni entre ellos ya se están soportando. Y es que Colosio Jr. lo interrumpe y le dice: apégate al tema. ¿Qué estás proponiendo? No estás proponiendo absolutamente nada. Solo estás viniendo a sacar temas que no corresponden a la agenda. Ante esto se calma un poquito, pero no pierde la carroña y empieza a hablar de la tragedia del descarrilamiento del tren interoceánico, culpando al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos y diciendo que están tapándolo y que merece estar en la cárcel. Ante esto, los legisladores de la 4T no se quedaron callados y lo pusieron como chancla vieja. Y es que le dijeron: mejor propone, mejor ayuda y finge que te está interesando el pueblo y la comunidad internacional, porque si nos ponemos a ver quién robó, quién fue corrupto, quién le abrió las puertas al crimen organizado, ustedes salen, pero que sí perdiendo. Pero bueno, vamos a ver el video, porque estuvo tremenda la arrastrada que le meten a Canalla. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, senador. Con la venia de la presidencia, que quede claro, no cayó un presidente incómodo para algunos, cayó un dictador que le robó el futuro a todo un país. Maduro fue un presidente que, por supuesto, abusó de sus atribuciones y terminó como un dictador y un golpista. Y mientras millones de venezolanos celebran, aquí todavía hay quienes se atreven a defenderlo con discursos patrioteros que presumen soberanía, pero olvidan algo básico: la soberanía es del pueblo, no del tirano que la manipula. Nicolás Maduro fue un dictador que hizo trampa cada vez que su poder estaba en riesgo, que usó el miedo como herramienta de gobierno y convirtió la vida diaria de millones en una lucha por sobrevivir. Maduro convirtió a Venezuela en una narcodictadura, mezcló poder político, corrupción y represión y usó al Estado como instrumento de miedo y de control, no de justicia y menos de seguridad. Maduro persiguió opositores, empujó al exilio a millones de venezolanos, aproximadamente 8 millones, y cerró los caminos para cambiar el gobierno por la vía pacífica. Persiguió a la prensa, persiguió, por supuesto, a toda la oposición que le señalaba sus errores, los desterró, los encarceló, los asesinó. Ese es el gobierno de Maduro, porque además, cuando no ganaba, manipulaba los resultados, y cuando manipulaba las elecciones se declaraba triunfador. Cayó, como lo he dicho, al periodismo independiente y persiguió a las voces incómodas para el régimen. Y ojo con esto, allá también empezaron ajustando las reglas electorales, terminaron con el Poder Judicial, cambiaron árbitros, doblaron a los organismos electorales y haciendo leyes a modo para que siempre ganara el mismo. Esa reforma electoral de la narcodictadura de Morena es el mismo molde que algunos quieren implementar en México para destruir el régimen democrático y quitarle al pueblo la única arma pacífica que tiene, su voto libre. Por eso
El PRI siempre ha defendido la autodeterminación de los pueblos, sí, pero la autodeterminación de los pueblos no es un cheque en blanco para las dictaduras. La soberanía no es robarse los votos, la soberanía es que la gente pueda votar sin miedo, cambiar de gobierno sin represalias y alzar la voz sin terminar en la cárcel. La autodeterminación no puede ser, como dije, un cheque en blanco para los tiranos. Durante años hubo informes, testimonios, denuncias de violaciones a derechos humanos, de presos políticos y de elecciones manipuladas. Inclusive rompió los equilibrios democráticos, expropió las propiedades y expropió, por supuesto, empresas que generaban empleo. Y aquí todavía hay quien se rasgan las vestiduras hablando de soberanía, porque aquí guardaron silencio, miraron para otro lado y nunca se atrevieron a decirle dictador, como lo fue Nicolás Maduro. Inclusive Andrés Manuel López Obrador lo invitó a su toma de protesta y hasta un video sacó de donde está recluido. Por eso este nuevo momento no borra los años de dolor, ni la miseria, ni la persecución, pero abre una puerta que Nicolás Maduro cerró a golpes, la posibilidad de que millones de venezolanos sueñen con regresar y reconstruir su país con sus propias manos. Con quien cargó con el exilio, por supuesto, saben cómo y en qué manera están viviendo este exilio. Quien busca, por supuesto, todavía ellos a sus desaparecidos y llora a sus muertos, sabe el peso de esa dictadura. México no está obligado a guardar silencios cómodos frente a esta dictadura. Las y los mexicanos tenemos derecho a decir de qué lado estamos, del lado de la gente, no del lado del tirano. Por cierto, los autoritarismos no nacen de un día para otro, empiezan con un grupito del gobierno que se siente dueño de la riqueza del país, dueño de la verdad y que divide a los pueblos entre buenos y malos, ataca a los jueces, descalifica a la prensa y persigue a los críticos. Así, en México se ha estado elaborando y construyendo un Estado autoritario, se apoderaron del Poder Judicial, de los organismos autónomos, los desaparecieron. Por supuesto quieren una reforma electoral a modo, una reforma electoral donde ustedes decidan, Morena me refiero, quién gana y quién pierde. Y eso es transgredir los derechos humanos como lo hizo Venezuela y lo hizo prácticamente Maduro en Venezuela. Esta película ya la vivimos y algunos quieren repetirla en México con un traje a la medida del autoritarismo y su color guinda. Por eso lo que pasó en Venezuela es una advertencia. Cuando un gobierno se cree intocable, cuando nadie le pone frenos, cuando se burla de la ley, cuando hace trajes a la medida del autoritarismo, tarde o temprano van a caer. De eso no hay duda. Desde el grupo parlamentario del PRI les decimos sin miedo, sin rodeos, lo decimos sin doble discurso. Por supuesto, queremos democracia y libertad en Venezuela, pero dictadores nunca más, ni disfrazados de transformación, ni zorros en piel de oveja. Y mientras algunos se preocupan más por el futuro de un dictador, nosotros estamos del lado de las víctimas, del lado de la gente que hoy por fin empieza a respirar con un poco de libertad. Por eso abogamos por una Venezuela libre y demócrata. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias. Ahora el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, coordinador. Con su permiso, presidenta, quisiera empezar por dejar absolutamente claro que en el Partido Acción Nacional siempre hemos defendido, defendemos y defenderemos
la soberanía de México, que de eso no haya duda alguna. Lo que no vamos a defender por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia es al impresentable dictador espurio Nicolás Maduro. Y me parece que Morena, el oficialismo, el gobierno se equivocan en su defensa de Maduro, porque la primera premisa sobre la que construyen la defensa es una premisa falsa, una premisa equivocada. Nicolás Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela, era un dictador espurio. O ya se les olvidó, como aquí se ha dicho, que en 2018 hubo un fraude electoral en Venezuela, que la propia Asamblea Nacional de Venezuela, con la Constitución venezolana en la mano, nombró a Juan Guaidó como presidente interino, y esto fue reconocido por más de 50 países en el mundo. Ya se les olvidó que el dictador se aferró al poder y volvió a cometer fraude electoral en 2024, que a pesar de que no permitieron participar a María Corina Machado, ganó la elección Edmundo González, lo cual fue también reconocido por decenas de países en el mundo. La Unión Europea exigía que se presentaran las actas mismas que jamás quiso exhibir el dictador. Entonces, primer punto, se equivocan en su defensa de Maduro, porque Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela. Segundo, ¿quién les va a creer el cuento de que ahora Morena se convirtió en la defensora del derecho internacional? Invocan la Carta de las Naciones Unidas, callaron como momias, no dijeron una palabra cuando Maduro violaba de manera sistemática la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No dijeron nada cuando violó el artículo 7, libertad personal. Está lleno de presos políticos Venezuela. No dijeron nada cuando violó el artículo 8, garantías judiciales, el 13, libertad de prensa y de expresión, el 23, derechos políticos. No dijeron nada cuando 8 millones de venezolanos tuvieron que salir huyendo de Venezuela. No dijeron nada cuando el 80% tuvo que vivir en pobreza extrema, en la miseria. No dijeron nada de asesinatos, de violaciones. No dijeron nada cuando violó la Convención en contra de la tortura. Entonces no nos vamos a comer ese cuento. No está el gobierno Morena, el oficialismo, defendiendo el derecho internacional. Están defendiendo a un dictador impresentable que se llama Nicolás Maduro. Y tercero, no les preocupa el pueblo venezolano. Lo que les preocupa es que saben que hay cárteles de la droga en México que ya han sido declarados como organizaciones narcoterroristas, y les aterra que les puedan echar el guante tomando en cuenta 2 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lean el 1373 y la 1566 y van a entender perfectamente qué es lo que realmente le preocupa a Morena. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Permítame, el orador, el senador Colosio, entiendo que es para hacer una pregunta al orador. Adelante, senador, tiene usted 1 minuto. Gracias. Senador, respeto mucho su postura y obviamente la de las y los compañeros de Acción Nacional. Sin embargo, veo que en sus comentarios no está haciendo ahorita ninguna propuesta. Yo le preguntaría más bien, ¿qué está proponiendo para que entonces pueda ver el pueblo venezolano la luz ante toda esta atrocidad que ha estado aconteciendo en su territorio en los últimos días? Gracias. Adelante, senador Anaya, si es tan amable. Gracias, presidenta. Le agradezco mucho al senador Colosio esta pregunta, porque me lleva al punto nodal. Lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa es el devenir del pueblo de Venezuela. Lo que nosotros proponemos, lo que nosotros queremos y a lo que nosotros aspiramos es a que se respete
la voluntad soberana del pueblo de Venezuela, y creo que ahí tenemos una coincidencia. Lo que nosotros queremos es que a la brevedad haya elecciones libres y democráticas, para que sea realmente la voluntad del pueblo venezolano la que se haga valer, y que quien gane esas elecciones libres y democráticas en Venezuela gobierne Venezuela. Claro, eso no es lo que quiere Morena, porque recordemos que López Obrador invitó repetidamente a Nicolás Maduro a México después del fraude de 2018. Después del fraude de 24 todavía lo invitaron a la toma de protesta del gobierno actual. Nosotros no vamos a defender a Maduro, estamos del lado del pueblo venezolano, lo que queremos es que haya elecciones libres y democráticas a la brevedad en Venezuela. Y concluyo sobre la defensa reciente, patética, del expresidente López Obrador a Nicolás Maduro. Con todo respeto, decirle al expresidente, no nos interesa su opinión sobre Nicolás Maduro. Lo que nos interesa es que le dé la cara a las 14 familias víctimas de la ineptitud y de la corrupción de su gobierno, que cobraron vida en el accidente del tren interoceánico. Que nos dé la cara y que explique cómo es que había nombrado a su hijo como el supervisor del tren interoceánico. Que nos explique cómo es que su sobrino confesó que estaba entregando balastro, es decir, la roca que sirve de cimiento a las vías, de mala calidad, sobornando a los laboratorios. ¿Cómo es que su sobrino, y lo voy a citar textualmente, ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a ser otro pedo? Eso dijo el sobrino de López Obrador años antes del descarrilamiento. Esta tragedia nos recuerda que la ineptitud y la corrupción matan. Es cuanto, presidenta. Gracias, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra en esta segunda ronda el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado. La diputada Chavira, ¿con qué objeto? Si son tan amables, darle audio. Sí, presidenta, me da mucho gusto saludar. Es una moción de orden, creo que los ánimos, queremos que esta comisión permanente lance un mensaje importante de lo que estamos viviendo los hermanos de América Latina. Entonces, pedirle que se apeguen al tema, porque si no, también nosotros podemos desviar el propósito de este mensaje que queremos dar. El presidente espurio Felipe Calderón nunca fue llamado a cuentas, así es que, por favor, Anaya, serénate y sé congruente. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, coordinador. Con su permiso, presidenta. Primero quisiera hacer algunas aclaraciones, porque si México y los que están aquí apoyamos la doctrina Estrada, entonces no nos debemos de referir al tema de Venezuela, porque entonces estamos en una contradicción. El punto central es la intervención del gobierno de Estados Unidos
en Venezuela. Y ese es, por ningún lado se puede justificar. Es un acto de violación al derecho internacional, de nulidad de los órganos internacionales como la ONU. De eso no hay duda de que fue de ninguna forma se puede justificar. Es un secuestro y es una acción que por primera vez el imperialismo es honesto. No dice que va por democracia, no dice que va por libertad, no dice que va por justicia, dice que va por el petróleo de Venezuela. Con toda claridad. Y ahí me da pena ajena y tristeza la postura del PRI y del PAN. Por eso su política exterior fue entreguista, fue de subordinación al gobierno norteamericano. Fue vienes, comes y te vas. Pues por eso no podemos escuchar otra cosa acá. Pero lo que vale la pena que discutamos es que el mundo está moviéndose, el mundo está cambiando. Hay un tema de geopolítica que quizás los que subieron acá no terminan de comprender y entender, que se rompió el proceso del modelo globalizador, donde Estados Unidos era el policía del mundo, era el que dominaba porque se venció o se terminó el concepto de la Guerra Fría. Pero lo que está ocurriendo de nuevo acá sigue siendo lo mismo. Estamos en un sistema capitalista en su fase. Permítame, coordinador, el diputado Ramírez. Entiendo que es para una pregunta. Adelante. Sí, presidente. Adelante, por favor. Para una pregunta al orador. ¿Me acepta la pregunta? Sí, adelante, con mucho gusto. Hermano diputado. Diputado Reginaldo, usted que representa el PT, ¿qué piensa usted como representante de su partido, del Partido del Trabajo, sobre esta intervención de Estados Unidos hacia al país hermano de Venezuela? ¿Cómo va a estar la estabilidad de la región de América Latina y del mundo? Y todavía hay personas, senadores, que han pasado en la tribuna donde tuve la oportunidad igual de estar ahí y todavía dicen y apoyan al intervencionismo de Estados Unidos a Venezuela y piden hoy también a México. ¿Y usted qué piensa? Y todavía son senadores, representantes del pueblo de México, y critican a nuestra presidenta cuando ellos se refugian a la senaduría para tener ese fuero. Y ahí bien bonito que hablan, cuando ellos fueron los grandes corruptos que tuvieron la oportunidad de trabajar y de trabajar aquí en el país. Y un intervencionismo nosotros los hemos vivido con nuestros pueblos indígenas. ¿Qué piensa usted? Muchas gracias. Gracias, diputado. Permítame, me informan que la diputada Chavira también está solicitando el uso de la palabra. Diputada, si me permites que el coordinador conteste en sus 2 minutos al diputado y vamos a la siguiente intervención. Gracias. Adelante, coordinador. Bueno, yo pienso que escuché acá a la postura de la posición del PRI y del PAN y de MC,
las que van en la dirección de que están de acuerdo con el intervencionismo norteamericano en Venezuela, PRI-PAN. Y ahí pues es lamentable, es triste, porque también he escuchado y he visto que algunos legisladores han ido a los organismos internacionales, sobre todo al gobierno, a pedir que intervenga el gobierno norteamericano de la oposición. Pues muy lamentable, porque en este momento debemos generar unidad en torno a la nación, porque ya se generó inestabilidad, no solo regional, es una inestabilidad en el mundo. Para ella estaba explicando el asunto de la geopolítica, que veo que no tienen lectura histórica y no hay, digamos, patriotismo arraigado, porque venían de este modelo neoliberal, de esta globalización que encabezó Estados Unidos y que los gobiernos de los 12 años del PAN y el regreso del PRI pues estaban sometidos a la voluntad del gobierno norteamericano. Ustedes recordarán en el periodo de Fox, cuando se hizo el evento en Monterrey, cómo trató Fox a comandante Fidel Castro. Vienes, comes y te vas. O sea, totalmente entregados. Entonces, lamentable esa postura y me parece poco patriótica, poco nacionalista. Y por eso, bueno, también hay que entender por qué los mexicanos no creen ya en ellos. Y continúa entonces explicando, no sé si van a hacer la otra pregunta. Sí, coordinador. Adelante, diputada Chavira, por favor. Gracias, presidenta. Sin duda, la guerra de baja intensidad, un enfoque que se construye desde el macartismo para todo lo que ha sido Centroamérica, América Latina. Hoy vemos al presidente Trump que busca erigirse como el líder vigilante del mundo y estamos replanteando una de nuestras tareas desde el Senado de la República debiera ser el reconducir mucho de los temas internacionales porque las venas de América Latina están abiertas. Mi pregunta es la siguiente, diputado. ¿Qué es lo que tendría que hacer este Parlamento para demostrarle al mundo que más allá de nuestras visiones reduccionistas, porque en algunos casos son reduccionistas y a veces cobardes, porque sacan temas que no son los que estamos el día de hoy discutiendo? Mi pregunta es, ¿qué es lo que tendría que hacer este Parlamento para darle un mensaje al mundo de que estamos a la altura de lo que requiere este nuevo orden mundial? Muchas gracias. Pues yo esperaría que ahora que regrese el Senado retomen el tema y se apliquen a fondo en la necesidad que tenemos, porque aquí lo voy a decir con mucha contundencia. Los mexicanos traemos discusión de qué queremos como nación y como patria desde que nacimos, desde que logramos la independencia. Vino luego el tema de Santana, perdimos la mitad del territorio, luego vino la invasión de 1913, también la toma del puerto de Veracruz. Con Estados Unidos siempre hemos tenido dificultades porque era el dominio del más fuerte, que es el riesgo que tenemos ahora por esta intervención imperialista que hizo Estados Unidos a Venezuela, donde no respeta el derecho internacional, no existe la Organización de Naciones Unidas, no existe la OEA, y entonces estamos en una situación de regreso a la ley del más fuerte y de donde los mexicanos tenemos que sacar creatividad para que no nos ocurra lo que le pasó a Venezuela, porque estamos en ese riesgo. Por eso Estados Unidos declara que el tema del fentanilo es una arma de destrucción masiva y nos señala que los narcos que nacieron en el gobierno del PRI y se potenciaron en el gobierno del PAN, sobre todo con Calderón, ahí están enraizados y son los que estamos combatiendo ahora desde la 4T. Y por eso me da tristeza que no revisen lo que hicieron
que no asuman su responsabilidad como patriotas, como nacionalistas, y revisen lo que hicieron, el daño que le hicieron a esta nación, permitiendo y aliándose con el narcotráfico a tal grado que generaron un estado narco, donde el secretario de Seguridad Pública era el enlace, era el coordinador que ayudaba a la delincuencia. No hay vergüenza para venir acá a decir otro tipo de cosas. Por eso hay que estudiar y hay que leer que el mundo ya se movió y que Estados Unidos lo que está haciendo ahora, desde luego también hay que decirlo con toda contundencia, es un problema de un imperio en decadencia. Porque aquí lo dijimos cuando discutimos el tema de los aranceles con China y con los países que no tiene tratado México, dijimos con toda claridad, lo que está en el mundo, en el centro de la competencia se llama, o lo que está en el tema de los mercados se llama competitividad. Y como no hay capacidad para lograr la competitividad, entonces uso la fuerza, uso el ejército para someter. Y por eso digo con toda claridad que por primera vez la acción imperialista de los Estados Unidos es honesta, porque dice con claridad que no va por democracia, ni por libertad, ni por justicia, va por el petróleo venezolano, porque es una competencia con los otros dos bloques, con el bloque de Rusia y con el bloque de China. Y miren, para que vean que tengo la razón, miren lo que pasó luego el 6, cuáles empresas petroleras subieron en la bolsa y cuáles cayeron. Porque se manda la señal que te apropias de la riqueza petrolera o de la reserva petrolera más grande del mundo, la de Venezuela. Ese es el centro. Y por eso aquí vale la pena que los del PRI y los del PAN hagan reflexión autocrítica, porque lo que se dice aquí, no hay duda que representamos intereses y nosotros sostenemos que la 4T representa el interés de la mayoría del pueblo de México sin ninguna duda. Y por eso nosotros apoyamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, su postura. La última encuesta la trae en el 72% de preferencia. Y los del PRI, los del PAN y MC, aquí les doy el dato, el 70% de su militancia apoya la postura de la presidenta. ¿Y por qué ustedes van en sentido contrario? Aquí es importante que reflexionen porque representamos intereses y ustedes aquí se ubican del lado del interés norteamericano, de la intervención de Estados Unidos y que lo haga también en México. ¡Qué pena! Porque eso no hay duda que se puede acusar con toda claridad de traición a la patria. Y me parece equivocado en este momento, cuando debemos de analizar lo que está ocurriendo en el mundo, la postura de México frente a la crisis de los organismos internacionales que dejaron de existir, que viene el tema de la ley del más fuerte y ahí cómo nos vamos a defender las mexicanas y los mexicanos, solo con unidad, todos en unidad de la patria, de la nación. Por eso el lema de Benito Juárez fue importante. Entre los individuos y entre las naciones, el respeto ajeno es la paz. Y miren lo que dice ahí también de Benito Juárez, la patria es primero, o de Vicente Guerrero, bueno, de quien sea, pero ese es lo más importante. Muchas gracias, presidenta. Gracias, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senadora. Con su venia, presidenta. Escuchamos aquí las barbaridades del PRIAN. Ahora resulta que los hijos de Díaz Ordaz, de Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa quieren dar clases de respeto a los derechos humanos. Hablarnos de represión. Piensan que el pueblo de México no tiene memoria
olvidan el régimen represor de los jóvenes del 68, olvidan los más de 500 asesinatos en guerreros en los años 90, cuyo único pecado era pedir el respeto al voto, era la democracia. Los del PRIAN andan por el mundo pidiendo la intervención de gobiernos extranjeros en nuestro país. Son traidores a la patria, son lobos que quieren ponerse piel de oveja. El pueblo lo sabe y por eso no les da su respaldo. No se equivoquen, la defensa de la soberanía es deber de todas y de todos. Y la patria, como dijo Vicente Guerrero, es primero. Compañeras y compañeros legisladores, es importante recordar cuál es la fuente de los principios de la no intervención y autodeterminación de los pueblos, que son pilares de la diplomacia mexicana. Se trata de nuestra Constitución Política en su artículo 89, fracción 10ª, que se refiere a la dirección de la política exterior por parte de la persona titular del Ejecutivo. Debe observar, cito, los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la prescripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto y la protección y promoción de los derechos humanos. Con este referente y por supuesto también con las cartas y documentos internacionales suscritos por México ante el mundo, debemos afirmar de manera contundente que la intervención militar que derivó en la extracción del presidente en funciones de Venezuela constituye un acto condenable, alejado precisamente de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, de modo tal que hoy, en el pleno de esta comisión permanente, condenamos la intromisión, repudiamos la amenaza y pretensión del tutelaje externo en el que se pretende someter la voluntad del pueblo venezolano solo por el petróleo. Y tenemos que ser claros, enfáticos de esta condena, porque quienes rechazan hacerlo hoy estarán mañana a favor de nuevas intromisiones en territorios de otros países, incluso el nuestro. Y eso sí sería traición a la patria, lo cual es un delito grave definido en el Código Penal Federal, contra la soberanía e integridad de la nación, así como conspirar para invadir el territorio y ayudar a los invasores extranjeros. Por eso, que no quede duda alguna, es condenable la intromisión del gobierno de Estados Unidos en territorio de Venezuela, como lo señaló nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Más allá de la opinión que se tenga respecto al régimen del gobierno de Venezuela, no se puede consentir el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos para pretender cumplir una orden judicial en ese país. Por eso reitero, este acto unilateral constituye una clara violación a la soberanía e integridad territorial, transgrede los principios establecidos en la Carta Magna, va en contra de nuestros principios constitucionales y los pilares de la democracia mexicana. La historia moderna del continente americano nos muestra una y otra vez que la injerencia e intervención de Estados Unidos en los países de la región no abona al desarrollo de la democracia ni a la estabilidad política y económica de los pueblos y países intervenidos. Ver bondades donde no las hay es ser por lo menos ingenuo. Lo que estamos presenciando es la imposición de los intereses de una potencia sobre la soberanía de otro país y sus recursos naturales. Ahora es un país. Mañana puede ser otro. Por último, las y los legisladores de la Cuarta Transformación respaldamos el liderazgo y conducción de la política exterior que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta. Apoyamos el posicionamiento del gobierno federal dado a conocer el lunes 5 de enero en relación a los sucesos ocurridos en Venezuela. Como ha dicho nuestra presidenta, la estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo. Porque entre los individuos como entre las naciones, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y no se equivoquen, cooperación sí, subordinación nunca. Muchas gracias, es cuanto. ¡Que viva México! Gracias, senadora. ¡Se defiende! La patria no se vende, la patria se defiende. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con tus amigos para que también estén bien enterados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.